Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. ¿Qué tal, chicas? Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir estudiando el libro del Éxodo y vamos a estar leyendo el Éxodo 22 en este día. Y dice así: Éxodo 22, Reina Valera 1960. Leyes sobre la restitución. Cuando algo hurtare buey o oveja y lo degollare y vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzado una casa o fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado en la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Y si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido en su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre todas cosas perdidas, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren pagarán el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere atropellado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Leyes humanitarias. Si alguno engaña a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme a los dotes de las vírgenes. A la hechicera no dejarás viva. Cualquiera que cohabite con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Dios, será muerto. Y el extranjero no engañará ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto, y ninguna viuda ni huérfanos afligiréis. Pero porque si tú llegas a afligirle y ellos clamen a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es una cubierta en su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarás con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por fieras en el campo, o perros, y a los perros la echaréis, Muy bien, hemos visto y leído todo lo que dice este capítulo 22 y podemos ver cómo el Señor
cómo Dios seguía dándoles guía para que ellos supieran qué hacer en cada circunstancia. Y obviamente se estaba dando cuando Dios les estaba poniendo este tipo de reglas, ¿no? Primero que hablan, ¿verdad? En el capítulo 22, Moisés sigue enseñando sobre las leyes básicas de la convivencia social, tal como Dios le instruyó en este monte Sinaí. Parte importante de ello es el respeto a la propiedad, que hoy en día realmente pues no hay mucho tampoco, ¿eh? Y bueno, a continuación la Biblia señala cuál es la pena por robo o por daño de las propiedades ajenas. Por ejemplo, por el robo de ganado. Las leyes sobre robo comienzan mencionando el robo del ganado, dado que esta era la principal propiedad que tenían los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. El castigo dependería del estado en que el dueño recuperara su pertenencia. Por ejemplo, si el ladrón ya se deshizo de lo robado, debe pagar una remuneración considerada, ¿no? Ahí lo encontramos en el versículo 1. Se pagaba más por el buey dado, que éste producía más utilidad que la oveja, obviamente, ¿no? Si el ladrón todavía tenía lo robado completo e íntegro, debía devolverlo y aún así debía pagar un extra. Eso lo encontramos en el versículo 4. Luego, por principio, el ladrón debe restituirlo por lo robado. Si no podía pagar, entonces había que hacer algo. Tendría que servir como esclavo hasta pagar el monto de lo que debía o de lo que había robado. Ahora, hablamos también aquí sobre el robo de las casas. Dice, la Biblia autoriza que las personas se defiendan en caso de que un ladrón entrara a su casa. Lo vemos en el versículo del 2 al 4. Por lo general, los ladrones roban en casas durante la noche, cuando todos duermen. Y esto, pues llegaban armados. Lo podemos encontrar también que en Mateo 24, 43 toca ese tema y Primera de Tesalonicenses del 2 al 2, capítulo 5 y el versículo 2. Ahora, por los daños, ¿qué pasaba? Dice, la ley de Dios sigue enseñando sobre el respeto a la propiedad privada, al igual que la responsabilidad que se asume si se incurren en daños. En el versículo del 5 al 6 dice, si alguno hiciere pastar en un campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña va a tener que pagar. En el trabajo uno debe tener cuidado también de lo que haces para no dañar la propiedad de otros. Muchas veces estamos en los trabajos y creemos que los trabajos pues no hay que cuidarlos. No, tenemos que cuidar como si fuera de nosotros. Ser también sabios en lo que nos dan para trabajar y ser buenos administradores. Muy bien, ahora lo del cuidado de lo ajeno. La Biblia también contempla el caso en que alguien deje a otro el cuidado de sus pertenencias. Si ésta se pierde, ¿quién es responsable? Le cuento algo. Hace muchos años me pidieron uno de mis trajes típicos en Panamá y me lo pidieron junto con las prendas que se utilizan. Bueno, yo se lo presté a esta chica que era muy cercana a mí. Le dije, por favor, cuida lo que es un traje típico que me lo compró mi mamá desde hace mucho tiempo. Bueno, ella lo usó, todo pasó bien, pero cuando ella terminó de usarlo, ella lo dejó en una esquina para ir a tomarse una foto y cuando volvió ya no estaba. Nunca me lo pagaron y he sufrido eso porque un traje típico es muy costoso y ese tenía más que todo un valor sentimental. La Biblia nos dice que si fue robado, cuando alguien diera a su prójimo plata, alhajas o guarda o que fuera hurtado en la casa del hombre o de la que lo tenía hallado, que se lo habían dado para guardar, si el ladrón se hallaba, debía pagar el doble. Y si el ladrón no fuera hallado, entonces los dueños de la casa serían los que tenían que ir delante de los jueces para ver si no habían metido mano a los bienes de su prójimo. Y los jueces iban a determinar si la persona encargada era inocente del robo o si era responsable. Ahora dice, si se pierde o muere un animal a su cargo, si alguno hubiera dado a su prójimo, no, buey, mira, tengo aquí mi buey, voy a salir y voy a dar unas vueltas, por favor, tú me lo puedes cuidar. Bueno, si eso que tú estabas cuidando, ese animal que tú estabas cuidando, era arrebatado por alguna fiera, pues tú tenías que pagarlo. Dice, eso también aplica en el caso en que un animal fuera arrebatado si me lo mata una fiera, también tenías que hacerte cargo de eso. Si se prueba que el encargado era responsable del robo o descuido, entonces deberá pagar al dueño. Más bien, si fuera hurtado, resarcirá a su dueño. Bien,
Ahora, pertenencias prestadas o alquiladas. En el caso de que se pidan prestados o alquilados, si se daña o se pierde, la ley de Dios determina lo siguiente: si alguno hubiera tomado prestado bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y luego, diferentes casos, si el dueño estaba presente. Si estaba presente el dueño, pues no tendría que pagar nada. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. ¿De quién es? Dice. En el caso de que dos personas se peleen por la misma propiedad, el caso se llevará ante los jueces. Eso lo encontramos en el versículo 9. Dice: toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenare, pagará el doble a su prójimo. Adjudicarse algo que es de otro es equivalente a un robo. Y el castigo es similar. La palabra que se traduce como fraude en hebreo es pesha, que también puede significar defecto, falta, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebeldía, rebelión, traición y transgresiones. Luego continúa hablando sobre tomar por mujer. La ley de Dios enseña que los hombres respeten a las mujeres. Si quieren una mujer, deben tomarla como su esposa. Si un hombre se pasa de la línea con una mujer soltera, tendrá que responder de la siguiente manera. Decía ahí: si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiera con ella, deberá tomarla y darle el dote, como si fuera su mujer, al padre de esta chica. El precio del dote en aquellos entonces era 50 piezas de plata. Si se casa con ella, nunca podrá darle carta de divorcio tampoco. Otra falta, que era una pena como de muerte, a continuación la Biblia enumera una lista de pecados cuyo castigo era la muerte. Hechicería. Hoy en día podríamos tomarlo como la gente que practica santería, la gente que está con estas cuestiones de adivinación y todo esto. Eso no le agrada al Señor. Éxodo 22:18 nos los deja claro: a la hechicera no la dejarán con vida. Tampoco se dejará por alto al que visite a hechicera o adivino. Hay gente que le fascina ir a leerse las cartas, a ver su futuro. A Dios esto no le agrada. Es pecado contra Él. Dice: tampoco se dejará pasar por alto el que visite un hechicero adivino. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre mi pueblo. Levítico 26. Bestialismo. Cualquiera que cohabitare con bestia. ¿Qué significa cohabitar? Creo que está más claro. Que tenga relaciones sexuales con un animal. Eso al Señor también, para Él es aberración para Dios. Él no dejó a los animales para eso. Y eso también lo encontramos en Levítico 18:23, 18:25, que también vamos a estar estudiando más adelante. La idolatría. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Esto es un hilo muy delicado. Muchas veces nosotros hacemos mucho hincapié en este aspecto. ¿Por qué? Encontramos hoy en día que hay ciertas religiones, por ejemplo, el budismo, que no adoran a Dios, sino que le soban la panza ahí a una cosa ahí. Eso no es agradable a Dios. El hacer estatuas de santos, que si tienen a la Virgen María, que si tienen a diferentes tipos de santos, eso no le agrada a Dios. Porque Dios es el único de alabanza, el único de gloria, el único de adoración. Y usted me dirá: ay, es que yo no adoro a la Virgen. Claro que sí. Hay gente que dice que no, pero sí la está adorando, porque le estás pidiendo a la Virgen que haga un milagro para que a ti te dé sanidad, por darte un ejemplo, o que te consiga un trabajo. Y no es correcto. Primero que la Virgen no te escucha. ¿Por qué? Porque la Virgen en su tiempo vivió, fue una mujer santa, una mujer digna de admirar por cómo agradó a Dios, pero murió. Ahorita mismo no te escucha. El único que murió y resucitó fue Cristo. A Él es que debes tú dirigir toda tu alabanza, toda tu adoración y toda tu oración. Él es el único que puede hacer algo por ti.
Y el Dios, pues aquí Dios nos habla mucho de eso. Éxodo 22:20 nos dice, Él no quiere que hagas sacrificio, ¿verdad? A ningún otro tipo de dioses con minúscula sería. En el libro de Deuteronomio se detalla más de este caso. Dice, cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, eso de prender las velitas y estar allí rezándole, eso no está bien, ya sea al sol, a la luna o a todo un ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás de tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho tal cosa mala, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, así morirá. Y luego habla sobre la defensa de los más vulnerables. En la siguiente sección encontramos leyes que protegen a uno de los miembros más vulnerables de la sociedad, los extranjeros. El extranjero no debes de engañarlo ni lo angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El extranjero es vulnerable porque no cuenta con muchos de los derechos con los que cuentan los ciudadanos. Además, no cuentan con una familia extendida en el lugar donde está que lo pueda ayudar o defender en caso de que lo necesitare. Por ello, los extranjeros suelen ser susceptibles a que se aprovechen de ellos. Y yo le puedo dar fe de eso. Yo cuando recién llegué aquí, pues contratamos un abogado y el abogado nos robó. Y es muy triste saber de que abusen de los extranjeros, Lamentablemente, cuando uno emigra, de los que emigran pueden venir gente buena y también mala. Y no todos venimos con malas intenciones. Y bueno, nos pasó a nosotros, que el abogado nos robó, pero gracias al Señor que Él suplió otro abogado y pudimos hacer nuestros papeles. Y ya hoy en día, pues incluso estamos metiendo nuestra nacionalidad. Le doy gracias a Dios por eso. El extranjero es vulnerable. Por favor, cuida al extranjero, no seas con él perverso. Extiéndele tu mano, extiéndele tu amistad. Dice, eso les pasó a los israelitas en Egipto, y por eso Dios exhorta a los israelitas a que sientan empatía con los extranjeros, porque ellos también lo fueron al igual que Abraham en la tierra de Canaán. También habla de las viudas y los huérfanos. Estas también son las más vulnerables. Las viudas y los huérfanos no cuentan con un hombre que dé la cara por ellos, que les provea, que los defienda. Esto los hace vulnerables ante personas que quieran aprovecharse de ellas. Por eso Dios sale a su defensa. Recientemente conocí una señora que se llama María. Ella es holandesa. Y estaba en Málaga, ella le habían ocupado su casa, unos gitanos, y estaba en ese proceso de poder sacarla. Gracias a Dios pudimos ayudarla para poder que le desocuparan su casa. Pero ella era viuda y alguien estaba abusando de ella, estaba siendo maltratada físicamente. Mi amiga Lucía fue la que ayudó a llamar a la policía para poder que esta mujer pudiera encontrar ayuda. Muy bien. Luego de esto habla sobre los préstamos. La ley de Dios también contempla el tema de los préstamos, que es otra área económica y social que puede prestarse para el abuso, tanto de la parte del que presta como el que pide prestado. Yo lamentablemente también me he encontrado, he tenido hermanos en la iglesia que han pedido dinero, nos han pedido dinero y hasta el sol de hoy no nos los ha pagado y al final terminaron hasta quitándonos el habla. Y da dolor. Da dolor que entre los hermanos seamos así, eso no está bien delante del Señor. Y también he encontrado otras personas, justo me comentaba la persona que trabaja conmigo en la casa, que de donde ella es, Colombia, dice que hay personas que prestan dinero y cobran el 43%. Esto se llama usura. Por lo general, cuando alguien pide prestado es porque tiene una necesidad. La Biblia advierte que no se saque provecho de esa necesidad y prohíbe la usura, es decir, el cobro de un interés excesivamente alto para un préstamo. Como protección contra la usura, la ley de Dios prohíbe cobrar intereses en los préstamos a sus hermanos. Los préstamos a los extraños son considerados como negocio,
por lo que en esos casos sí se puede cobrar interés. Pero al hermano en necesidad no se debe cobrar interés, aunque sí se espera que se devuelva lo que se ha prestado. La garantía del préstamo. El proceso de los préstamos es natural, que uno pida prenda, es decir, una garantía de pago. En tiempos bíblicos la garantía solían ser las prendas personales. El problema es que a veces las personas no tenían más prendas que la vestimenta que llevaban puesta y la necesitaban. Por eso la Biblia exhortaba al prestamista a que se considerara y que fuera considerado y que hiciera lo siguiente. Si tomara en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol tenía que devolverlo, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo el Señor los guiaba. La Biblia también enseña que el que pide prestado debe pagar y no aprovecharse del prójimo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Otras leyes que encontramos al final del versículo 22 es el respeto a las autoridades. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. La Biblia no solo promueve promueve el respeto a las autoridades, sino también la obediencia tal como lo enseña Pablo en Romanos 13 del 2 al 3. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste a los que resisten. Acarrea condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo y estaremos entonces mañana viendo el capítulo 23.